Hola, te habla el profesor Gerardo Leal y en esta ocasión vamos a iniciar la primera unidad correspondiente al diseño de instalaciones industriales con el tema Fundamentos de Diseño Industrial. Para hablar sobre el diseño industrial es preciso definir en primer término lo que es una planta industrial. Y para ello podemos decir que las plantas industriales son las fábricas donde se elaboran los diversos productos. Otro elemento importante en la definición de planta industrial es que son aquellas instalaciones en las que se tienen los medios necesarios para que se desarrolle o un proceso de fabricación o, dicho de otra manera, un proceso de manufactura. También podemos decir que una planta industrial es un conjunto de máquinas, aparatos y otros tipos de instalaciones que están organizadas de tal forma que dentro de edificaciones o lugares adecuados puedan realizar su trabajo para el que fueron diseñadas. Y también podemos decir que la función principal de una planta industrial es la de transformar materias o energías de acuerdo a los procesos que se hayan establecido. Por otra parte, es importante destacar que se busca en el diseño y en el desarrollo de plantas industriales el uso racional de los recursos para obtener un mayor rendimiento en los equipos. De forma general, las plantas industriales se pueden clasificar de la siguiente forma. En primer lugar, las industrias llamadas industrias básicas, en las que la materia prima no es tratada y generalmente este tipo de industrias venden sus productos a otro tipo de fabricantes. Las industrias secundarias son aquellas que utilizan materiales que ya han sido tratados para ser sometidos a un proceso adicional. Y las industrias complementarias son aquellas que se ubican cerca de industrias de consumo de las que depende su existencia. Es decir, son industrias que proveen a otras empresas de recursos o insumos. La clasificación de las plantas industriales también se puede dar de acuerdo al tipo de procesos que se llevan a cabo en dichas instalaciones. Según el proceso que se está desarrollando en la práctica en dichas plantas, estas se pueden clasificar en procesos continuos, procesos repetitivos o procesos intermitentes. Es decir, aquellas plantas de proceso continuo son las que operan 24 horas en forma ininterrumpida. Procesos repetitivos o plantas de procesos repetitivos son aquellas que operan o que generan el producto a través de lotes. Y procesos intermitentes o plantas de procesos intermitentes son aquellas en las que se producen sus productos a partir de pedidos. El tipo de proceso predominante también es otra de las características que determinan la forma de clasificar las plantas según sus procesos. Y de allí dependerá entonces la naturaleza del proceso. Por eso podemos encontrar plantas mecánicas, químicas, plantas madereras, plantas de la industria del pescado, de la industria petrolera, petroquímica, de la industria carboquímica, de la industria eléctrica, entre otras tantas, según el tipo de proceso que predomine en dicha planta. Otra forma de clasificar las plantas industriales es a través de los productos que se obtienen. Y entonces aquí podemos hablar de plantas alimenticias, farmacéuticas, plantas textiles, plantas del cemento, plantas automotriz, entre otras tantas. Y también podemos clasificar, según el proceso y según la actividad económica, a las plantas. Y en este caso, entonces, una planta industrial puede ser plantas de la actividad de la agricultura, plantas correspondientes a la explotación de minas, a manufactureras, plantas de construcción vinculadas a materiales de construcción o a la actividad económica de la construcción, al comercio, al transporte, al almacenaje o al área de comunicaciones. Los recursos para el diseño industrial básicamente son los siguientes. Se refieren específicamente a aquellos aspectos de la industria que deben ser organizados para el uso eficiente de los materiales, de las materias primas, de los recursos y de todos los elementos que intervienen en el proceso productivo. En este caso, el recurso principal de una planta industrial es el personal. Luego están los equipos, los materiales que se utilizan para la elaboración del producto y la energía requerida para el movimiento o la activación o el funcionamiento de la planta. En este caso, en relación a los equipos, podemos destacar algunos tipos.
En primer lugar, las máquinas, luego los equipos mecánicos, específicamente equipos eléctricos, neumáticos, hidráulicos, entre otros tantos. Ahora, para el diseño de instalaciones industriales, en principio, para iniciar el estudio de este tipo o de esta área de conocimientos técnicos, es importante tener en cuenta las siguientes necesidades. En primer lugar, dónde va a estar ubicada la planta. En segundo lugar, el diseño del inmueble donde va a estar diseñada la planta. Luego, la distribución de los elementos o los recursos físicos que conforman la planta. Y finalmente, el manejo de materiales. Digamos que estos son los 4 aspectos iniciales para el estudio correspondiente al diseño de una instalación industrial. En base a estas definiciones, entonces se plantea el análisis de las necesidades que deben ser resueltas para el diseño de una instalación industrial. En relación a la ubicación de la planta, se debe tener en cuenta, en primer lugar, la proximidad. Pero la proximidad de la planta a que, bueno, nos referimos a las fuentes de materias primas, a los mercados, a los sistemas de transporte que se van a utilizar para mover tanto las materias primas como los productos elaborados. También la ubicación de la planta debe tomar en cuenta los programas de desarrollo económico o los incentivos financieros que existan para la atracción de industrias, bien sea a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal o en el entorno de una ciudad. Y otro de los aspectos para la ubicación de la planta corresponde a decisiones técnicas o de ingeniería, pero no necesariamente esto siempre es así. Habrá también algunas otras consideraciones que no necesariamente tienen que estar vinculadas con aspectos técnicos. La ubicación de las instalaciones también depende de aspectos personales vinculados con la persona que invierte para el diseño, el desarrollo, la promoción de una instalación de una planta industrial. En relación a la necesidad del diseño del inmueble, es importante tener en cuenta que esto es un trabajo arquitectónico, por lo que el proyecto de instalaciones industriales tiene vinculado aspectos con el diseño de edificaciones y las técnicas de construcción. En términos generales, debe considerar algunos aspectos de tipo industrial. En relación a la distribución de la planta, se refiere entonces al arreglo físico de las máquinas, de los equipos para la producción. También se refiere a las estaciones en las que el personal va a estar laborando. Se refiere a cómo va a estar ubicado el personal en ese proceso productivo, también a cómo van a estar ubicados los materiales en todas las etapas, desde el ingreso de la materia prima hasta la elaboración del producto final. Y también se refiere a los equipos que se utilizan para manejar el material dentro del proceso productivo. Por otra parte, la distribución de la planta también se puede considerar como un resultado o un producto final de lo que sería el proyecto de diseño de la instalación, ya que es allí en la distribución de la planta en donde se puede optimizar los procesos. Y es un tema que entonces nos vamos a estar enfocando en esta primera parte. Las plantas existentes también experimentan cambios continuos. Se dice que en promedio cada 18 meses ocurren redistribuciones importantes como resultados de modificaciones del diseño, bien sea del producto, de la metodología, de los métodos que se utilizan, algún cambio en los materiales o algún cambio en el proceso. Es decir que generalmente entonces en las plantas, una vez que ya están instaladas, ocurren cambios continuos. Para el manejo de materiales, entonces en la actualidad básicamente existen trabajos físicos pesados que se han ido reduciendo gracias a que se han incorporado equipos, sistemas que facilitan el manejo de estos materiales. Por otra parte, es importante destacar que todas las etapas del proceso de diseño de una instalación y la selección de los equipos afecta la distribución, la forma como se está organizando. Es decir, hay una vinculación entre lo que va a ser el manejo de materiales y la forma como va a estar distribuida la planta. Por otra parte, los procedimientos para el manejo de materiales se implementan a través de sistemas de rastreo de las unidades, es decir, dónde están ubicados cada una de las partes
del proceso productivo, y también tiene que ver en el manejo de materiales algo muy importante, que es el sistema de control de inventarios. Veamos ahora en forma gráfica lo que son las etapas para el diseño de una instalación industrial. En primer lugar, el punto de partida es el estudio de mercado. Luego del estudio de mercado se debe pasar a una siguiente etapa que corresponde con el diseño y el desarrollo del producto, es decir, lo que se quiere producir. Seguidamente, el proceso o las etapas para el diseño y la instalación contempla lo que es el sistema de producción y el diseño del proceso. Es decir, se elaboran entonces las diferentes fases por las cuales van a pasar las diferentes materias, los diferentes elementos de energía que se van a utilizar para la producción del producto que se quiere fabricar. Luego hay una etapa correspondiente a lo que es la planificación de las facilidades del proyecto, es decir, aquellos elementos que van a contribuir a que el proyecto sea factible, se lleve a cabo. Para ello, entonces, en la planificación de las facilidades se toma en cuenta la localización de la planta y el tamaño de la planta. Otro aspecto fundamental en el diseño de instalaciones industriales es la disposición de la planta, cómo está organizados los diferentes elementos físicos que conforman la planta. Para ello se debe tener en cuenta entonces el diseño estructural, la parte de la estructura que conforma la planta, el diseño de arreglo de las instalaciones, cómo están distribuidos los elementos, y el diseño de los sistemas de acarreo, es decir, la forma como los diferentes sistemas que intervienen en el proceso de disposición de la planta van a ser organizados. Todos estos elementos para la disposición de la planta entonces dan origen a lo que podríamos llamar las decisiones sobre las instalaciones. Es decir, en función de estas etapas entonces es que se puede tomar la decisión de establecer si un proyecto de una planta industrial en base a sus fases iniciales de diseño es factible o no es factible. Bien, con esto entonces terminamos el primer tema correspondiente a los fundamentos del diseño industrial. Saludos y feliz día.